Hola, buenos días a todos. Muy buenos días a todos los asistentes a este webinar. Vemos que ya son las 11. Vamos a esperar un par de minutos de cortesía para dar comienzo y podemos empezar el webinar para presentar los resultados de la encuesta ESG del 2021, orientada a la integración y el desarrollo de los diferentes factores ESG en el sector inmobiliario a nivel nacional, el sector inmobiliario español. Ya tenemos conectados con nosotros a todos nuestros ponentes. Nos acompañan Juan, nos acompaña Daniel, nos acompaña Ramón y por parte de Dipki estaremos mi compañera María y por mi parte Javier. Pero empezamos en un minutito y empezamos con el webinar para dar tiempo mientras a los asistentes para que os vayáis conectando. Antes de empezar el webinar, recordaros que tenéis un chat disponible en el lateral derecho de Livestorm, donde podéis presentaros, donde podéis escribir, donde podéis hacer cualquier tipo de intervención. Y además, en la parte final del webinar, reservaremos unos breves minutos, esperemos que nos dé tiempo a mucho, dependiendo un poco cómo vaya llevándose a cabo, para algún tipo de pregunta que se pueda plasmar, ¿vale? Entonces, os invitamos a los asistentes, a los oyentes, a que a través del chat, pues, plasméis vuestras preguntas, vuestras dudas y os presentéis abiertamente, por eso sois todos bienvenidos. Un minutillo más, que vemos que ya se están conectando los asistentes. Muy buena respuesta por parte del sector inmobiliario, con bastante asistencia. Entonces, bueno, agradeceros también esa parte que podáis haber hecho un hueco en vuestras agendas pues, para asistir a este webinar de esta presentación de los resultados, que creemos que va a ser muy interesante, sin duda alguna, porque, bueno, aparte de compartir experiencias de especialistas en el sector real estate, pues también vamos a compartir esos resultados. Y antes de empezar el webinar, pues ya de entrada os animamos a los que nos estáis empezando a escuchar, que si para el próximo año, como actores del real estate, deseáis formar parte de esta encuesta, que sois todos bienvenidos. Vale, si os parece vamos a dar comienzo. Entonces, como decíamos, empezamos este webinar presentando los resultados de la encuesta orientada al ESG 2021. Vamos a hablar principalmente de esa integración y el desarrollo ESG en el sector inmobiliario español. Nos acompaña en el día de hoy por parte de Dipki nuestra compañera María Andérez. Buenos días, María. Project Manager ESG Consultant. Hola, buenos días a todos. Y por mi parte, Javier González Liquete, para los que no tengo el gusto todavía de conocer, pues en el área de desarrollo de negocio. Tenemos 3 invitados, 3 ponentes, 3 actores con notable experiencia en el sector real estate y en la parte de ESG. Buenos días, Juan Cortés. Buenos días, muchas gracias. Presentamos a Juan Cortés, Head of Sustainability de JLL en España. Juan, ¿tienes tiempo para hacer una breve presentación sobre ti, sobre tu empresa? Muchas gracias. Pues nosotros somos una de las principales consultoras inmobiliarias y tenemos el foco puesto en la digitalización y la sostenibilidad. Entonces, pues os agradecemos mucho la invitación porque este es un tema que nos apasiona y esperamos entablar un diálogo muy interesante con los otros ponentes y con los participantes en el webinar también. Muchas gracias, Juan. Damos la bienvenida también a Daniel Lorenzo, director de Marketing, Innovación y RSC en Enjut España. Buenos días, Daniel. Hola, buenos días, Javier y María. Buenos días a todos. ¿Qué tal? Daniel, te agradecemos si nos puedes hacer una breve presentación Sí. sobre... Genial. Bueno, primero, gracias a Dipki por invitarnos, ¿no?, a participar en este webinar tan interesante. Y luego, bueno, yo soy Daniel Lorenzo, soy el director de Marketing, Innovación RSC en NUT España. NUT es una empresa de servicios inmobiliarios que forma parte de la familia Muliego, empresas pues, como Decathlon, Alcampo, Leroy Merlin. Nosotros, sobre todo, estamos especializados en la gestión y desarrollo de centros comerciales. Y, bueno, NUT es una empresa que hemos creado a partir de la patrimonialista Sitras hace un año y que, bueno, que tiene un convencimiento, ¿no?, y un propósito muy orientado pues, al triple impacto positivo, ¿no?, y a desarrollar todos estos indicadores ESG de los cuales vamos a hablar hoy. Muchas gracias, Daniel. Perfecto. Y por último tenemos a Ramón Tomás, que nos acompaña hoy como Principal y Head of Asset Management en Pygmalion Capital. Buenos días, Ramón. Buenos días, Javier, y gracias por invitarnos. Bueno, por lo que respecta a Pygmalion, pues nosotros somos somos un inversor inmobiliario, específicamente una empresa de inversión 100% hotelera. Tenemos ahora mismo pues
2 vehículos que gestionamos de inversión, con 9 hoteles en un caso en España y con otro vehículo con 2 hoteles en Italia. Y nada, pues esperamos aportar nuestro punto de vista del inversor y también, digamos, de los fondos que gestionamos de nuestros inversores, sus preocupaciones en lo que se refiere al ESG y la digitalización, que es algo pues, que en lo que estamos poniendo un interés incremental y más recursos. Genial. Muchísimas gracias, Juan, Daniel, Ramón. Un placer teneros con nosotros en este webinar, poder presentar estos resultados conjuntamente y compartir estas experiencias. Entonces, bueno, vamos a tener oportunidad de dialogar más extensamente a continuación el webinar. Para la agenda que planteamos para el día de hoy es hablar un poco sobre el contexto para todos nuestros oyentes, darles esa visión, comentarles sobre el contexto desde el punto de vista que nosotros creemos, cómo está orientado. Tendremos oportunidad de hablar sobre esta encuesta ESG, compartir estos resultados. Nuestra compañera María compartirá todos estos resultados. Veremos un poco cómo las empresas que han participado en este 2021, es una iniciativa de DIPKI, una iniciativa pionera, pues hemos visto cómo se ha ido desplegando. Tendremos oportunidad de conversar con Juan, con Daniel y con Ramón sobre la experiencia ESG en cada una de esas empresas, cómo ven ese enfoque cada una de las empresas. Y por último, como decíamos, habrá una última parte orientada a estas preguntas que el público podrá plasmar directamente. En el lateral derecho veis que hay una opción para preguntas, podéis plasmarlas. Y nuestra compañera Berta estará disponible en el chat por si tenéis cualquier duda o si tenéis cualquier aclaración, tanto técnica como a nivel de cuestiones, porque lo podéis plantear directamente por el chat. Entonces, hablamos inicialmente y decíamos en la agenda de hoy que tenemos que mencionar pues, el contexto donde se encuentra el sector inmobiliario a nivel nacional, a nivel internacional y, bueno, pues lo primero que creemos desde DIPKI y estamos convencidos de ellos es que nos enfrentamos a una transformación profunda dentro de la industria. Queremos que cada vez la regulación en el ámbito del ESG es cada vez más exigente. Y creemos y estamos plenamente convencidos que la industria de la gestión va a vivir una completa revolución. De hecho, citamos a continuación una de las frases que comenta Larry Fink en su última carta a los CEOs y dice literalmente: todas las empresas y todos los sectores se verán transformados por la transformación a un mundo net zero. Y la pregunta es, esta pregunta nos la lanza directamente Larry Fink en esta carta a los CEOs a cada uno de ellos y dice: ¿vas a liderar o van a liderar? Entonces nos deja abierta esa puerta a que las empresas empiecen a tomar cartas en el asunto, que sean las pioneras o que se copien de las que ya lo han sido. Entonces, también otro par de frases que creemos muy interesante mencionar es realmente la descarbonización en la economía mundial va a crear una mayor oportunidad de inversión de la historia. Veíamos cómo previamente eran otro tipo de empresas, eran las redes sociales, las empresas que más habían destacado previamente, eran motores de búsqueda, pues ahora creemos que eso ha cambiado, que la oportunidad de inversión pues, va a ser espectacular y va a crear esa gran oportunidad. De hecho, cita textualmente Larry Fink en esa carta y dice: los próximos 1000 unicornios no serán motores de búsqueda ni empresas de redes sociales, sino innovadores en sostenibilidad y escalables. Empresas emergentes que ayuden al mundo a descarbonizarse. Pues un poco con esto lo que queremos también es dar ese contexto de hacia dónde creemos que va la sociedad y hacia dónde creemos que va el sector. Y realmente creemos que nos enfrentamos a una transformación profunda de la industria. Como decíamos, la regulación ESG cada vez será más exigente, la industria de la gestión vivirá una revolución total y, de hecho, 2020, y creo que en esto estamos todos de acuerdo, ha sido un punto de inflexión para la inversión ESG en el sector inmobiliario. Nosotros hemos tenido muchas conversaciones con diferentes interlocutores en el sector inmobiliario y hasta hace relativamente poco, hasta antes del 2020 o a principios del 2020, pues en muchas ocasiones se desconocía el término ESG y recientemente, pues en diversas conversaciones, cada vez que hablamos con interlocutores, pues dicen, no, es que este año es sostenibilidad ESG, sostenibilidad ESG. Entonces, bueno, pues creemos que pasa por impregnarse en ello. Creemos que estamos ante una década del cambio, orientada al ESG y a la digitalización. Estamos completamente sumidos en un tsunami de regulación ESG, taxonomía europea, taxonomía europea verde, taxonomía social, ley del cambio climático. Entonces, vemos que la tendencia es clara hacia una aceleración en todos los criterios del ESG, impulsado gran parte por la regulación. Ya no solo la administración pública, sino también las corporaciones, todas las empresas. Y en este contexto, pues por último, creemos que la tecnología juega un papel clave
para la mejora y la recopilación y la presentación de los datos ESG, ¿vale? Que es un aspecto notablemente interesante. Por daros unas breves pinceladas y no nos extendemos mucho respecto a DeepKey, para los asistentes al webinar que todavía no nos conocéis, DeepKey es una tecnológica fundada en el 2014. Nuestra función principal es ayudar a los actores del sector inmobiliario en esa transición hacia la neutralidad del carbono y la sostenibilidad. Somos la única empresa que monitorizamos con nuestra plataforma de inteligencia de datos más de 400 millones de metros cuadrados, que eso permite combinarlo con el asesoramiento de expertos en el real estate y en ESG, y proponemos esas soluciones integrales en nuestra corporación que aprovechan los datos para mejorar el rendimiento ESG y aumentar el valor de los activos inmobiliarios. Algunos datos breves que me gustaría compartir con vosotros es, bueno, pues, el equipo que formamos parte de DeepKey, pues un equipo orientado a la consecución de esos éxitos. Estamos presentes en más de 38 países en los cuales hemos empezado a recopilar datos o ya llevamos años recopilando datos, con lo que esto quiere decir que al final estamos presentes a nivel internacional, con 5 oficinas repartidas por todo el mundo. Hablamos de más de 250 clientes satisfechos que continúan trabajando y colaborando con nosotros. Como decíamos, más de 420 millones de metros cuadrados monitorizados, que es un aspecto pues, muy interesante. Al final somos una empresa también B Corp, que estamos alineados con lo que ofrecemos, y somos Premier Partner y Data Partner del GRESS, y eso pues también pues muchas veces nos alinea a esa detección de toneladas de CO2 que hemos conseguido pues evitar que se viertan en la atmósfera gracias a esas detecciones. Genial, pues vamos a dar paso a la encuesta ESG, vamos a dar paso a esta encuesta ESG a mi compañera María para que plantee los resultados que hemos obtenido en base a estas encuestas previas, y después de esto empezaremos el turno de diálogo. Gracias, Javier. Bueno, lo primero, queríamos agradecer a todas las empresas que han participado en esta primera edición de la encuesta por compartir su opinión sobre la adopción de los criterios ESG en sus empresas y permitirnos así tener esta visión general de cómo se está comportando este sector a nivel nacional. El objetivo de la encuesta, que como ha dicho Javier, a partir de ahora realizaremos de forma anual, es comprender mejor la dinámica de los principales actores del sector inmobiliario a nivel nacional y el progreso en la adopción e implementación de criterios ESG en sus empresas. Para ello, hemos analizado principalmente la madurez y evolución de los temas relacionados con la sostenibilidad, el nivel de conocimiento del rendimiento ESG de los responsables de portfolios y la implementación de herramientas digitales, que como hemos dicho es vital en esta transformación del sector para facilitar la recopilación y el análisis de datos. Bueno, en cuanto a la metodología que hemos seguido para realizar esta encuesta, a ver si puedo pasar de slide. Perdonadme, que es la primera vez que utilizo. Vale. Vale, en cuanto a la metodología que hemos seguido, hemos analizado 11 empresas relevantes en el sector para conseguir una representación lo más completa posible. La mayoría de las empresas encuestadas se dedican a la gestión de activos inmobiliarios y aproximadamente el 70% de estas empresas cuentan con un número de activos bajo gestión de entre 10 y 30. En cuanto a la antigüedad de las empresas analizadas, el 50% tiene una antigüedad de más de 30 años, por lo que creemos que la muestra que hemos escogido es relevante para poder realizar este análisis. La encuesta ha sido respondida por responsables de la toma de decisiones relacionadas con temas de sostenibilidad y de ESG en sus empresas, y entre ellos pues han sido directores de desarrollo de negocio, responsables de calidad, medio ambiente, responsables de marketing e innovación, directores de responsabilidad social corporativa, de sostenibilidad y también responsables de gestión de activos. Y bueno, hemos seleccionado 6 criterios
que nos han parecido relevantes para poder comparar de forma objetiva a estas empresas que han participado en la encuesta. Estos criterios, pues los podéis ver que son el compromiso de la dirección con criterios ESG, el nivel de desarrollo de la estrategia ESG dentro de la empresa, los principales obstáculos que encuentran estas empresas a la hora de implementar estas estrategias de forma interna y cómo recopilan los datos, cómo los analizan y cómo es la comunicación externa e interna de estos datos en materia de ESG. Vale. Entonces, centrándonos en el compromiso de la dirección y el nivel de desarrollo de la estrategia de ESG, lo que hemos analizado es la existencia y el grado de desarrollo de estrategias ESG en la empresa o de otro tipo de iniciativas relacionadas con estos temas. Lo que hemos observado es que solo el 26% de las empresas analizadas tienen ya una estrategia de ESG implementada en su empresa y solo el 11% están actualmente definiendo una estrategia. Uy, no sé por qué se me ha pasado un momento. Vale, el resto de empresas, aunque entre sus objetivos se incluyen iniciativas con criterios de ESG, aún no han definido una estrategia formalmente dentro de la empresa. Lo que nos muestran estos datos es que aún queda mucho trabajo por hacer y un largo recorrido en este sector inmobiliario para adaptarse a estas nuevas regulaciones que durante el 2022 van a ser cada vez más estrictas, como estamos viendo. También hemos analizado el nivel de implementación de criterios ESG a nivel de activo, no de empresa, sino de edificio. Y para ello hemos verificado el porcentaje de activos bajo gestión de estas empresas con certificados de sostenibilidad. Y aunque sabemos que es verdad que una estrategia de ESG es mucho más amplia que un certificado de sostenibilidad, lo que nos ha permitido este dato es entender que a nivel activo sí que estamos muy avanzados y es un sector muy maduro. El gran porcentaje de activos bajo gestión tienen certificaciones de sostenibilidad, a pesar de que la empresa no tenga aún definida una estrategia de ESG a nivel general. Y luego también hemos analizado la presencia de responsables de ESG dentro de la empresa. La conclusión que hemos sacado es que en el aproximadamente 40% de los casos sí existe una persona dedicada exclusivamente a ESG, sostenibilidad, mientras que en otros casos se cuenta con empresas externas o consultores externos y cuando no existe esta figura de ESG dentro de la empresa y no se cuenta tampoco con una empresa externa, esta tarea cae en distintos departamentos que juntos participan en estas tareas de ESG, como pueden ser departamentos de calidad, de responsabilidad social corporativa. Y por otra parte, en cuanto a las iniciativas de comunicación, tanto a nivel externo como a nivel interno de estos reportes de sostenibilidad, lo que hemos encontrado es que un 25% de las empresas cuentan con un plan de comunicación. A nivel de comunicación externa, destacan las notas de prensa comunicando pues, sus distintas iniciativas en temas de ESG, tanto en su página web como en distintos newsletters del sector. Y a nivel interno destacan las reuniones periódicas con el comité ejecutivo para abordar el avance y comunicar cómo la empresa está avanzando en este sector. Bueno, las empresas que están trabajando en estos temas se están encontrando muchos obstáculos a la hora de implementar las estrategias ESG en sus empresas. El primer obstáculo es la falta de datos precisos. Necesitamos datos
para poder analizar en qué situación se encuentra la empresa en materia de ESG y cuál es nuestro rendimiento para entender cómo vamos evolucionando. Por otra parte, muchas empresas tienen activos a nivel internacional y lo que se están encontrando es que hay problemas de legislación. En cada país es una legislación distinta, no hay estándares y normas fáciles de implementar en distintas geografías. Y esto unido a la falta de normas y objetivos en materia social y de gobernanza. Por otra parte, a nivel económico, lo que han destacado estas empresas es la dificultad de monetizar esta estrategia para convencer internamente a la empresa que lleve a cabo estas iniciativas. Destacan que hay una gran dificultad para calcular la inversión y el retorno de las medidas de mejora de estos criterios ESG. Y además, cuando hablamos de edificios, la inversión económica para medidas de mejora medioambiental, como puede ser pues la mejora de la eficiencia energética de la envolvente del edificio, requieren de una inversión pues muy elevada, sobre todo teniendo en cuenta la antigüedad del parque inmobiliario español, ¿no? Que requiere de una gran inversión en materia de rehabilitación energética. Bueno, sobre este tema queríamos remarcar la importancia de todas estas subvenciones y fondos europeos que están llegando pues para poder acometer todas estas iniciativas. Y también la importancia de disponer de un plan de descarbonización para poder priorizar todas estas acciones que podemos llevar a cabo en estas empresas. Luego, otro obstáculo que están encontrando la mayoría es la falta de conocimiento de los proveedores con los que trabajan sobre estos criterios de ESG y también la falta de interés del cliente final. El cliente final, por el momento, parece que no está pidiendo estos criterios de ESG. Sí es verdad que los inversores y accionistas cada vez dan más importancia a estas estrategias y políticas de ESG en el sector. Y luego a nivel corporativo destacan la dificultad de integrar de forma transversal esta estrategia ESG dentro de lo que es la estrategia general de la empresa. ¿Por qué? Pues porque estas estrategias y políticas de ESG necesitan un cambio cultural dentro de la empresa e integrar nuevos criterios operacionales. Y bueno, ahora centrándonos más en las tres letras del ESG, los factores donde se están encontrando más dificultades a la hora de definir estas estrategias son el factor medioambiental y el social. ¿Por qué? Pues porque el factor de gobernanza ha estado históricamente más integrado en las operaciones de las compañías, sobre todo en las empresas cotizadas. En cuanto a los criterios medioambientales, como ya hemos comentado, pues destaca el impacto económico elevado de estas medidas de mejora a implementar en los edificios. Mientras que en el caso de los criterios sociales, lo que han destacado las empresas es el reto de asumir y afrontar el impacto social en el sector inmobiliario, que al ser un criterio menos tangible, pues dificulta un poco más el poner en marcha estas iniciativas cuando no están relacionadas con aspectos de confort y salud en los edificios, que sí son aspectos perfectamente cuantificables. Y bueno, por último, sobre la recopilación y análisis de datos, que es el tema que hemos comentado, que una de las grandes dificultades es la falta de datos, ¿no? Lo que hemos observado es que solo un 30% de las empresas analizadas recopilan los datos de ESG de forma digital. El resto de empresas lo sigue haciendo de forma manual. ¿Qué conlleva esto? Pues conlleva una gran cantidad de tiempo invertido en esta recopilación de datos y también la posibilidad pues, de cometer errores a la hora de recopilación pues, por introducir estos datos
de forma manualmente, que siempre lleva pues a errores humanos. En cuanto a cómo recopilan y analizan estos datos, a la hora de realizar estas labores internamente, en el caso de la recopilación de datos, las suelen llevar a cabo los Property o Facility Managers, mientras que el análisis de datos lo suelen llevar a cabo consultores de sostenibilidad. Y en cuanto a las herramientas de seguimiento y control del rendimiento ESG a nivel corporativo, destaca el índice de sostenibilidad GRESB, que es el más utilizado por parte de estas empresas, que permite evaluar y comparar el rendimiento extrafinanciero de las empresas inmobiliarias mediante su publicación de su benchmark anual. Bueno, y pasamos a las conclusiones de todos estos análisis que hemos llevado a cabo. Y bueno, hemos llegado a la conclusión de que para asegurar este progreso en materia de ESG a nivel nacional en el sector inmobiliario, hemos encontrado 3 factores muy importantes y relevantes para las empresas inmobiliarias. Perdón. Vale, y bueno, vamos a comentar por encima estos 3 factores. El primero sería la definición de una estrategia ESG. Esto es clave, sobre todo por toda esta normativa y regulación que cada vez es más estricta y cada vez obliga más a estos reportes de ESG y a implementar este tipo de políticas a nivel empresarial. A pesar de que hemos visto que el interés de los aspectos ESG es relevante en todas estas empresas, como hemos visto, es solamente el 26% en la actualidad tienen implementada una estrategia de ESG en su empresa, por lo que hay mucho trabajo por hacer a lo largo de este año 2022 en el que la normativa va a ser mucho más estricta. A nivel de comunicación, queremos remarcar otra vez la importancia de difundir y reportar los conceptos clave relacionados con los criterios de ESG, tanto externamente como internamente, para crear una cultura ESG a nivel corporativo. Como hemos analizado, solo el 38% de las empresas tienen una figura dedicada al ESG dentro de la empresa y solamente la mitad de las empresas realizan algún tipo de reporte ESG en la actualidad. Y volvemos a hablar de digitalización. Hemos hablado durante todo este webinar pues, de la importancia de la digitalización para transformar este sector que, como sabéis, está pues, llevando a cabo una transformación muy importante y por ello implementar herramientas digitales que permitan recopilar y monitorizar los datos de ESG nos permite garantizar esa mejora del rendimiento, porque, bueno, como todos sabemos, lo que no se mide, pues no se puede mejorar. Y nos ha sorprendido que actualmente, pues, solo el 30% de las empresas tengan una herramienta digital a la hora de recopilar y analizar los datos. Y bueno, vamos a pasar ahora a pues conocer más en detalle la experiencia en estos temas de las 3 empresas que tenemos hoy como invitadas. Genial, muchísimas gracias, María. Muy interesante ver un poco las respuestas de esta encuesta y ver un poco los resultados de las empresas participantes. Vamos a pasar, como bien decíamos, a ver esta experiencia de nuestros invitados, a que nos cuenten un poco pues, desde su punto de vista cómo lo enfocan, cómo enfocan estos criterios de ESG. Recordamos a los asistentes que al final habrá un turno para preguntas, que nos podéis plasmar esas preguntas en el lateral derecho o bien en el chat o en la parte de preguntas, y si queréis dirigirlas a alguno de los asistentes o a alguno de los ponentes, pues nos lo indiquéis para así nosotros poderlas plasmar estas preguntas. Como bien decíamos, Juan, Daniel, Ramón, podéis abrir micros. Vamos a empezar con
con la primera pregunta y bueno, nos gustaría introduciros algunas preguntas que creemos que pueden ser interesantes, pero si tenéis cualquier otra aclaración o cualquier otro comentario a añadir, son todos completamente bienvenidos. Entonces, la primera pregunta, si os parece, vamos a hacerla en este orden. Primero, para Juan, si Daniel y Ramón tienen algo que aportar sobre esta misma pregunta, bienvenido. Comentábamos, desde vuestro punto de vista, desde el punto de vista de cada una de vuestras corporaciones, de vuestras empresas, os gustaría preguntaros cómo se están integrando en el sector del real estate en España la digitalización y los criterios ESG, es decir, cómo lo estáis enfocando en cada una de vuestras empresas. Muy bien, muchas gracias, Javier. A la luz de los resultados de la encuesta y por nuestra experiencia personal, creo que podemos coincidir que estamos en una etapa de transición y muchas de estas tendencias que estaban relativamente sumergidas pues han subido a la superficie por la pandemia. Pues, por ejemplo, la preocupación, el interés por el bienestar y la salud, la sostenibilidad, la digitalización, y ahora han cobrado mucha fuerza y coincido plenamente en que se ven signos positivos. Ayer repasé los datos sobre certificación de edificios con sellos de sostenibilidad en Europa y España está encabezando en muchos de estos aspectos, sobre todo el crecimiento anual, lo veo de forma muy positiva, pero por otra parte, si lo miramos desde el ángulo del cambio climático, en toda su extensión, el sector profesionalizado al que nosotros pertenecemos, pues es una parte relativamente pequeña del parque edificatorio en España. Entonces, creo que hay que redoblar mucho más los esfuerzos sobre todo aquello, digamos, que no está en manos de las corporaciones. Como habéis comentado, las ayudas europeas se deberán canalizar, deberán llegar un poco sobre todo a la rehabilitación energética de la vivienda, porque aquí se mezclan muchas de las problemáticas y también coincido y una de nuestras preocupaciones es el elemento social que desde nuestro punto de vista no se puede separar de la Si conseguimos atacar este reto de una forma mucho más potente que hasta ahora, pues pensamos que se conseguirán mayores avances. Genial, Juan. Muy interesante. Damos paso a Daniel. Sí, yo creo que hay una concienciación importante, ¿no?, por parte de las empresas, porque bueno, estamos ante un riesgo sistémico que al final que nos afecta a todos y yo creo que bueno, hay una concienciación para que todos formemos parte, ¿no?, para mejorar en esta performance relacionada pues con las personas, ¿no?, y con el planeta, ya no solo a nivel individual, sino las corporaciones, ¿no? Las corporaciones, yo creo que las grandes empresas tenemos un gran reto a nivel de digitalizarnos, ¿no?, y poder tener una data, ¿no?, que sea fiable y poder hacer planes de acción, ¿no?, que nos permitan optimizar, ¿no?, esta data ESG. Luego también estamos viendo una transformación a nivel cultural en todas las empresas internamente, que es muy importante. Eso supone pues, que las empresas ya integran dentro de su core, ¿no?, todos estos indicadores, ¿no? Ahora mismo cualquier empresa ya no solo habla de los resultados financieros, ¿no?, o de la rentabilidad, sino que están muy presentes, ¿no?, indicadores pues, relacionados con sostenibilidad, con las personas, y eso es importante, ¿no?, porque eso marca un poco la gran preocupación, ¿no?, que hay en el sector, ya no solo en el sector real estate, sino en el sector a nivel general, ¿no? Totalmente de acuerdo, Daniel, y vemos esa tendencia clara de cómo en su día la parte financiera era el mayor interés de las empresas. En gran parte lo sigue siendo, pero vemos cómo se va orientando también con esa parte extrafinanciera, todos esos reportings y esa información. Ramón, no sé si... Pues sí, por nuestra parte, como se anticipaba, es decir, esto es digamos, un área de foco incremental para la compañía y yo creo que para todos los managers de inversiones, en este caso en el sector hotelero como nosotros. Nosotros participamos, que mencionabais antes, el tema de GRESB. Todo esto creo que nos ha empujado muchísimo, ¿no?, a trabajar en lo que es definir una estrategia, comunicarla, aunque bueno, también cada compañía comunica de forma distinta, algunas prefieren más interna o externamente. Y igual un poco el reto que tenemos más nosotros es la digitalización, ¿no? También por la naturaleza un poco de nuestra relación. O sea, nosotros somos propietarios de activos, pero en algunos casos pues los alquilamos, ¿no? Cosa que quiere decir que delegamos la gestión del día a día en un tercero, cosa que a veces choca un poco, puede generar un poco de conflicto en lo que es la implementación de medidas, ¿no?, o digitalización. Pero en cualquier caso, sí, estoy muy de acuerdo con los resultados y conclusiones de esta encuesta que habéis realizado. Nos sentimos muy
muy identificados realmente. Compartimos los retos, ¿no?, que aquí se han identificado, y creo que es una muy buena foto, ¿no?, del estado en el que estamos, de que es, digamos, algo que en lo que todo creemos que tenemos que dedicar esfuerzos, pero que aún nos queda algo de camino por recorrer, y además, pues sin olvidar de que es eso, de que tenemos en muchos casos un parque de edificios que es antiguo, ¿no? Aquí apunta más de 30 años, bueno, en nuestro caso pues son hoteles en general de entre 20 y 30 años, ¿no? Entonces, pues aspirar a, por ejemplo, tener certificaciones, pues quiere decir reformas integrales, cerrar activos durante un periodo de tiempo prolongado y evidentemente pues un impacto financiero muy, muy relevante, ¿no? Entonces, bueno, aquí yo veo unos principales retos que tenemos pues empresas como la nuestra, o empresas que tienen una voluntad de permanecer en los activos no necesariamente muy, muy a largo plazo. Totalmente de acuerdo, Ramón. Y creemos eso, que el sector real estate es un sector que históricamente ha estado algo más anticuado a nivel tecnológico, a nivel digital, pero creemos que también eso es un gap de mejora, una oportunidad para tener ese crecimiento de mejora. Genial. Vamos paso a la segunda pregunta. Pues la siguiente pregunta es, ¿cómo están integrando los criterios ESG en la estrategia de vuestras empresas? Y en el caso de que se estén integrando estos criterios, ¿qué obstáculos estáis encontrando? Si coinciden con los que hemos comentado, si tenéis algún obstáculo más que aportar. Y si os parece bien, empezamos por Ramón, seguimos con Daniel y por último Juan. Pues bueno, yo os lo anticipaba igual un poco mi anterior exposición, pero bueno, sí que, o sea, en lo que es la G, yo creo que lo tenemos muy trabajado, ¿no? En lo que es los aspectos sociales, pues en la medida que podemos y en lo que comentabais de conclusiones, pues dentro del mundo de movilidad, pues también creo que hemos avanzado. Y en la parte de la E, que es los aspectos, digamos, medioambientales, pues también son los que requieren probablemente de más inversión, pues lo que nos hemos centrado es en obtener quick wins, ¿no? En intentar pues implementar aquellas medidas que tienen un impacto, digamos, relevante, pero que no requieren de una inversión, la verdad, pues que irracional, ¿no? Desde nuestro punto de vista o de acuerdo a nuestros criterios de inversión. Entonces sí, lo tenemos pues cada vez más implementado, es parte, digamos, de nuestro día a día con una ingente cantidad de recursos. En nuestro caso nos apoyamos igual en colaboradores externos, somos una empresa de un tamaño, digamos, pequeño, mediano, desde el punto de vista de inversión. Y nada, cuanto a obstáculos, pues es esto. Tenemos que trabajar todos estos aspectos con nuestras contrapartes. Tenemos algunos activos arrendados, otros en gestión directa. Es más fácil cuando los tienes en gestión directa, pero en el caso de los arrendatarios, pues es un trabajo conjunto, ¿no? Con esta gente que al final pues tiene la gestión del día a día de los activos. Y nada, y por otro lado, pues solo apuntaos que gestionamos nuestros dos vehículos de inversión, ¿no? En un caso, pues realmente tenemos unos inversores que dan muchísima importancia a esto, y en otro caso, pues por las razones que sean, son un perfil de inversor que no da tanto, digamos, preponderancia a estos aspectos, y que por lo tanto, pues es en unos hoteles en los cuales no estamos dedicando tantos recursos directamente en la parte de la E, sobre todo. Gracias, Ramón. Exacto, todavía vemos que aún hay clientes y pues inversores que todavía no están dando importancia a estos criterios, pero sabemos que a futuro le van a acabar dando importancia. Y si me dejas añadir Seguimos aquí, con María, Daniel. yo creo, Sí, claro. no, yo creo que igual, y cada vez lo vamos a ver más, que igual en la Exacto. desinversión, ¿no? Cuando un propietario inmobiliario desinvierta, cada vez se le va a pedir más unos mínimos, ¿no? Y yo creo que por ahí Exacto. va a venir un poco el futuro de la industria de incentivar, ¿no? O desincentivar, según cómo se mire, a las compañías para que tomen acciones, o aquellos que miran un poco de perfil, pues empujarlos, ¿no? A que sean más valientes y tomen este tipo de acciones. De hecho, Totalmente de acuerdo. lo estábamos viendo con alguna due diligence de sostenibilidad, de due diligence de ESG, que antes de desinvertir, pues ya ese requerimiento y esa obligatoriedad que el comprador quiere tener
en su haber. Entonces, totalmente de acuerdo, Ramón. Daniel, por vuestra parte. Sí, nosotros, bueno, con la creación de NUT hace un año, pues un poco ahí activamos un poco el compromiso, ¿no?, del grupo en temas relacionados con el triple impacto positivo y de ser fuertes, ¿no?, y convertirnos referentes en este aspecto. Y en cuanto a las problemáticas, ¿no?, que estamos encontrando, pues a nivel de centros comerciales, por dentro de nuestros 300 activos, pero al final tenemos activos de 20, 30 años, que al final supone un problema importante, ¿no?, incorporar de todo esto, medir, ¿no?, incorporar la tecnología en proyectos que ya están funcionando y ya están maduros, pero sí que los nuevos proyectos es mucho más sencillo, ¿no?, porque los proyectos ya nacen, ¿no?, con unos requerimientos a nivel sostenibilidad y pensando siempre en tener un impacto positivo en los entornos, entonces sí que es mucho más sencillo. Y lo a nivel compromiso, pues este año hemos tenido el compromiso a nivel internacional de certificar el 100% de los activos como BREEAM, que al final, bueno, también refuerza un poco, ¿no?, esta misión nuestra. Y bueno, también la transformación interna, ¿no?, a nivel cultura empresa también estamos trabajando mucho, incidiendo mucho, ¿no?, en que todo el mundo se vincule, ¿no?, a todo este movimiento y que lo tenga interiorizado. Al final esto es un trabajo en el día a día de todo el mundo, ¿no?, dentro de las empresas. Muchas gracias, Daniel. Juan, por vuestra parte, ¿cómo se está implementando estas estrategias de ESG en JLL? Claro, hoy dentro de la mesa yo represento un poco el mundo de los consultores, digamos, los profesionales que prestamos servicios. Nosotros, nuestra huella de carbono es relativamente reducida. Por plantilla, pues no somos una gran empresa en España por el tamaño. Tenemos 2 oficinas principales y lo que sí tenemos una estrategia global muy potente que traducida se llama Construir un futuro mejor. Se está aterrizando en cada uno de los países a diferentes velocidades y está basada en una serie de pilares. Y el fundamental, como no puede ser de otra forma, porque nuestro mayor recurso es el capital humano, es el equipo y las personas. Entonces, aquí estamos poniendo toda la carne en el asador en la formación de nuestros profesionales, pero absolutamente de toda la plantilla. O sea, que organizamos unas formaciones en sostenibilidad y en ESG, a la cual asisten todos los elementos y las capas de la empresa. Está teniendo una respuesta muy positiva y una gran implicación en el sentido de que hay ofrecimientos a colaborar en todos los aspectos. Pero yo creo que donde podemos tener un mayor impacto positivo es a través de nuestros clientes, ayudando a nuestros clientes. Y aquí, y tomando un poco el testigo de lo que comentaban Ramón y Daniel, lo que estamos intentando es unir la parte puramente medioambiental y social o estos parámetros que se consideran más técnicos con la parte financiera y demostrar que existe un valor tangible y que las carteras inmobiliarias que se pueden considerar verdes o que tienen unos elementos que están mucho más maduras tienen un diferencial de valor en la desinversión, pero también a la hora de atraer ocupantes mucho más sofisticados. En el caso que comentábamos de si necesitamos unos inquilinos para que funcione nuestro modelo inmobiliario. O sea que en este aspecto sí que creemos que estamos en una etapa muy ilusionante y que vamos a ver unos resultados en los siguientes años. Gracias, Juan. Y exacto, estas inversiones en temas de ESG hay que entender que al final dan un valor a los activos inmobiliarios que van a hacer que tengan una rentabilidad pues mucho más alta que los activos que no estén preparados. Y también me ha parecido muy interesante el tema de la formación que estáis dando a los empleados. O sea, la formación y concienciación es clave en este sector para poder ir avanzando. Pasamos a la siguiente pregunta, Javier. Genial. Sí, vamos a abordar otra pregunta, un poco más a nivel internacional. Y veíamos, bueno, pues que la Unión Europea tiene un objetivo claro y está regulando porque quiere abordar esa lucha contra el cambio climático. Tiene ese objetivo de conseguir convertirnos en el primer continente neutro en carbono de cara al 2050. Y nos gustaría preguntaros, bueno, pues qué medidas se están llevando a cabo en esta materia, orientadas a este objetivo pues que veíamos un poco en el Tratado también de París. Y para ello, pues bueno, vamos a cambiar un poco el orden y vamos a empezar por Daniel, continuaremos por Ramón y por último concluiremos esta pregunta con Juan.
Sí, está claro que a nivel europeo hay una ambición, ¿no?, muy fuerte, ¿no?, en esto de la neutralidad del carbono, y eso, bueno, somos conscientes que acabará llegando a todos los países, ¿no?, que eso se va a traducir en reglamentación, en normativa, ¿no?, que sea mucho más exigente. Así que, bueno, desde NUT nos estamos intentando anticipar. Pues bueno, llevamos un año, ¿no?, como empresa, ahora mismo ya estamos asentados, estamos ahora trabajando en una estrategia bastante fuerte a nivel RSC que nos permita pues guiarnos, ¿no?, hacia ese camino de la neutralidad de carbono, de tener el impacto positivo y de convertirnos en una empresa de servicios relevante, ¿no?, dentro del sector, con esta vinculación fuerte con temas de sostenibilidad y poniendo a las personas un poco en el centro, ¿no?, de nuestra gestión. Totalmente. Genial. Ramón. Sí, a ver, yo desde el punto de vista de que somos inversores inmobiliarios y específicamente hoteleros, creo que el reto está en la cadena de valor del sector turístico, ¿no?, en general, y que además en España es un sector muy, muy relevante y que realmente pues tiene una huella de carbono, pues como pueden tener otras industrias, pero creo que pues todo lo que va más allá de los activos inmobiliarios, sino el viaje, la movilidad, etcétera, etcétera. Entonces ahí hay un reto muy importante, evidentemente, que se tiene que empezar a trabajar ya, pero también pasa por algún tipo de revolución tecnológica, ¿no?, que permita, digamos, reducir esta huella dentro de nuestra actividad. Evidentemente, pues todas aquellas acciones que hemos hecho, sobre todo a nivel técnico en los activos, pues ayudan en esta línea y lo estamos intentando cuantificar, ¿no? Y además, pues trabajamos con los operadores o arrendatarios de nuestros activos, que ellos mismos pues, también trabajan en esta línea de acciones de reducir la generación de residuos, lo estamos intentando cuantificar, reducir el uso de plásticos de un solo uso, que en una industria pues, como la hotelera, pues la verdad son hechos muy relevantes. Entonces, sí, esto es prioritario para todo el mundo es consciente. El cliente también tiene cada vez pues, una actitud más responsable, o se le incita a que la tenga, invitándolo, pues, no sé, acciones muy, digamos, concretas, como puede ser el reutilizar toallas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, intentamos desde la pequeña acción del día a día hasta acciones, digamos, más a nivel de activo, pues contribuir con nuestro pequeño granito de arena a todo este proceso, pero que evidentemente, pues como apuntaba el compañero, pues tiene que también nacer de unos estímulos y una regulación pues a nivel macro, en este caso a nivel europeo. Genial. Concluimos esta pregunta para la parte de Juan. Pues nosotros vemos la Unión Europea un poco como la locomotora de la sostenibilidad que lo está impulsando no solamente a través de la financiación, sino a través de la regulación, y coincidimos también con vuestro análisis inicial que la taxonomía verde europea es un instrumento de concienciar, de empujar a las empresas o de acelerar este proceso. Tenemos un grupo de trabajo a nivel europeo que es muy divertido porque está liderado por una persona que está en Reino Unido, a pesar del Brexit, pero eso nos permite también tener puntos de vista un poco diversos, que no hemos hablado hoy de diversidad e inclusión, también es parte de la S, ¿no?, y como lo vemos nosotros. Entonces, pensamos que esta obligación de reportar de forma veraz, documentada en datos, como estabais comentando, datos que se pueden comprobar, que preferiblemente se van a recoger digitalmente para evitar errores, pues esto va a impulsar mucho, y dentro de las 3 grandes categorías que va a haber, pues va a haber una que son aquellos productos y servicios que no son sostenibles y sinceramente ninguno de nuestros clientes va a querer estar en esa categoría porque van a estar las actividades más perniciosas para la sociedad. Luego va a haber una categoría que va a estar relativamente bien con elementos o características sostenibles, y finalmente aquellos productos, aquellas inversiones cuya finalidad es la sostenibilidad, la mejora de la sociedad, y hacia este objetivo tendremos que dirigirnos para cumplir con las directrices europeas. Muchas gracias, Muchas Juan. gracias. Muchas gracias a todos. Genial. Pues hablando de datos, la siguiente pregunta es justamente sobre datos. Bueno, como hemos repetido muchas veces, los datos son un activo crítico para hacer compliance con el ESG, ¿no? Entonces, queríamos saber en concreto, estas 3 empresas que representáis, cómo lleváis a cabo la recopilación y el análisis de los datos
ESG. Entonces, si os parece, empezamos por Ramón, seguimos con Daniel y por último Juan. Ok. Pues la realidad es que nosotros formamos parte de este, creo que 70% que habéis dicho que lo hace de forma manual. Entonces, esto es, creo que nuestro principal reto, es una prioridad que tenemos identificada para este año, el sistematizar y digitalizar esta recogida de datos. Estamos hablando de consumos, ¿no? Energéticos, estamos hablando de residuos, de todo este tipo de información que al final la estamos recogiendo, porque también es esencial en el marco de nuestra participación en GRESB poder monitorizar pues dónde estamos. Pero sí, la respuesta es clara, es de forma manual y lo tenemos como prioridad intentar digitalizarlo para bueno, que sea más eficiente y fiable, que al final es relevante, como apuntáis. Muchas gracias, Ramón. Daniel, por vuestra parte, ¿cómo lleváis a cabo estas tareas? Sí, nosotros estábamos en esos que no, en ese 70%, pero bueno, estamos ahora en proceso de transformación. Estamos haciendo un concurso a nivel internacional de cara a escoger quién va a ser nuestro partner, ¿no? para este gran desafío relacionado con ESG. Y como decías al principio, ¿no? Al final lo que no puedes medir de forma afinada, ¿no? y de forma exacta, pues no lo vas a poder manejar, ¿no? Entonces es clave, ¿no? La digitalización o automatización. Es muy importante saber dónde estás y marcar un plan de acción, ¿no? Marcar un plan de acción que te permita evolucionar, ¿no? y crecer en estos aspectos y al final eso, dejar las manualidades, que los equipos realmente se dediquen a dar valor, a crear planes de acción, a llevar a cabo estrategias que nos permitan optimizar, ¿no? todos estos indicadores. Así que, bueno, es un gran reto. Yo creo que todos, o algunos están empezando, algunos están más avanzados, pero al final yo creo que es la línea, ¿no? a nivel en el real estate, ¿no? Empujar toda esta fase de automatización y digitalización porque es clave, ¿no? para un buen desarrollo. Y así. Muchas gracias, Daniel. Y Juan, por vuestra parte, ¿cómo lo estáis llevando a nivel empresa y cómo estáis ayudando a vuestros clientes? Claro, nosotros es una situación un poco distinta porque tenemos pocos datos y no somos inversores, no somos propietarios de edificios. Entonces, los datos de nuestras dos oficinas hasta ahora se ha recogido manualmente, estamos digitalizando los datos y estamos también en transición hacia una mayor automatización y para ello se ha generado una plataforma global por parte de JLL que todavía no está implementada en España, pues bueno, se está implementando en los mayores mercados y sirve para automatizar todo el proceso y sobre todo para mostrar de forma muy ágil la huella de carbono mes a mes para que se puedan tomar medidas prácticamente en tiempo real y ir corrigiendo un poco aquello que no funcione. Y yo creo que esto va a ser el estándar en breve para todas las empresas de cierto tamaño. O sea que por nuestra parte pues estamos también un poco ahí inmersos en esta etapa de cambios hacia una automatización más completa. Muchas gracias, Juan. Genial, muy interesantes las respuestas. Me quedo con lo que comentaba Daniel también en ese enfoque que daba de dejar de lado las manualidades con el consiguiente ahorro de tiempo que puede generar también para las corporaciones y para las empresas. Que me pareció muy interesante ese punto de vista. Vamos con la última pregunta y bueno, recordamos a los asistentes que pueden ir plasmando las preguntas que tengan para los últimos 5 minutos y esta última pregunta que nos gustaría pues plantearos a nuestros ponentes es ¿cómo están ayudando a sus clientes a alcanzar los objetivos en los aspectos ESG? Y bueno, aquí hacemos esta pequeña diferencia porque, como bien comentaba Juan, en el caso de JLL pues son sus clientes y en el caso de Enhood y Pygmalion pues son sus occupants o sus inquilinos. Entonces, por ver ese planteamiento. Empezamos, si os parece, con Daniel, continuamos con Ramón y concluimos con Juan. Sí, para nosotros dentro de nuestros activos, al final los operadores, ¿no? que tenemos en los centros comerciales son súper importantes. Al final tu huella, pues tú puedes gestionar, ¿no? hasta cierto punto lo que es espacios comunes, lo que es edificio,
pero sí que tiene un peso muy importante. Entonces, bueno, dentro de esta estrategia en la que estamos terminando de desarrollar, pues una parte relevante, ¿no? Y nuestro objetivo pues es darle las herramientas a ellos para que sigan también este camino, ¿no? Mediante formaciones, mediante plataformas, ¿no? Que les permitan avanzar en la digitalización, automatización, de cara a que ellos también puedan medir, ¿no? Y puedan marcarse un poco esta evolución, ¿no? Hacia este gran reto. Entonces, yo creo que es clave hacerlos parte, ¿no? de esta misión, de este gran desafío, y en eso estamos. Al final es importante, ¿no? Sumar elementos, ¿no? Y subirlos dentro del barco a nuestros operadores, porque al final es un reto que nos afecta a todos, ¿no? Pues la verdad es que muy de acuerdo contigo, Daniel. O sea, es algo que se tiene que hacer de forma conjunta, no hay otra. O sea, nosotros lo hemos intentado también formalizar, incluyendo cláusulas verdes en nuestros contratos de arrendamiento, o sea, formalizar la relación y también generar alguna obligación, pero sin duda se tiene que trabajar de la mano en el día a día, pues aparte de llevar un control, digamos, económico de nuestras inversiones, con los arrendatarios desde este punto de vista, pues también había un seguimiento mensual de todo lo que es la implementación de aspectos ESG en los activos. Entonces, es esto, es trabajar como todo en la vida, generando acuerdos, consensos y convenciendo más que imponiendo, porque todo el mundo al final se está dando cuenta que esto es importante y que tiene un retorno que todo el mundo se quiere beneficiar. Sí, tomando un poco el discurso de Ramón, creo que es muy importante esta colaboración absoluta y generar unas redes de intercambio de conocimientos, y pues en este sentido el webinar de hoy es un ejemplo magnífico. Debe haber transparencia en todas las direcciones. Nosotros nos asociamos tanto con nuestros clientes, nos ponemos en el lugar del cliente, pero con otras empresas consultoras, con otros agentes del sector inmobiliario. A nivel geográfico fomentamos mucho también proyectos donde participan varios países, y pensamos que el enfoque que se está desarrollando, donde todos los parámetros técnicos acaben en unos parámetros financieros tangibles que se pueden medir, pues esto va a ser, digamos, un cambio sustancial, ¿no? en la forma de aproximarlo, porque vamos a poder ver las carteras inmobiliarias, cuál es su estado actual, planificar unos escenarios futuros, implementando mejoras en sostenibilidad hasta llegar al máximo nivel de ambición, y luego poder calcular un poco cuáles van a ser los retornos y cuál va a ser las plusvalías, estos aumentos de valor. Entonces, pensamos que esto pues, va a hacer cambiar un poco el ángulo a ciertas empresas o ciertos inversores que todavía lo ven un poco con reticencias o no están plenamente convencidos. Genial, muchísimas gracias, muy interesantes. Me quedo con comentarios que habéis hecho, sobre todo el tema de cláusulas verdes, que veíamos como estas green clause cada vez van siendo más familiares para todas las corporaciones, el tema de transparencia y, en definitiva, bueno, pues esa colaboración con nuestros clientes, con nuestros inquilinos, que muchas veces se piensa que el objetivo no es conjunto, pero hay que hacer ver y darnos cuenta de que ese objetivo es conjunto y que la forma de abordarlo pues, se va a conseguir de una manera más factible si se hace de manera conjunta. Totalmente. Genial, pues damos por cerradas las preguntas que teníamos así para los ponentes. Vamos a entrar ahora a escuchar las preguntas que nos plasman desde el público. Entonces voy a ir leyendo. De momento creo que teníamos una pregunta y nos preguntaba Alfonso, nos decía directamente estrategia vs realidad, y decía: considero y veo que aún hay una distancia muy grande entre ellas y la inversión en sostenibilidad puede dar un retorno a la inversión muy alto. Se ve claramente en naves industriales, casi todas ocupadas, aquellas con certificados de sostenibilidad. Entonces, bueno, voy a dar un poco el enfoque también por mi parte, y luego os invito a que intervengáis libremente si queréis añadir cualquier información. Y yo creo que, bueno, correcto, es que efectivamente la inversión en sostenibilidad puede dar un retorno a la inversión muy alto. De hecho, se estaba viendo que estas inversiones en sostenibilidad eran un 3 o un 4% más rentables que inversiones convencionales.
Y luego se pueden buscar grandes mejoras en todos los aspectos de eficiencia energética, desde la parte de la envolvente, desde la sustitución de equipos. Y bueno, por eso creemos que es clave incentivar a las empresas a apoyar de manera nacional, incluso de manera internacional, con todos estos programas para que se hagan más atractivas todas estas reformas. Ya veíamos todos estos fondos verdes que están llegando a través de Europa, pues bueno, también potenciar esto. Y bueno, creemos que también existen pues muchos programas que siguen esas ayudas en cursos, que es verdad que la gestión no es la más efectiva a día de hoy, pero bueno, se tenderá a mejorar y vemos que, bueno, que esto es una palabra clave en España en el plan de recuperación, transformación y resiliencia. Entonces, no sé si queréis añadir algo de información un poco sobre lo que comentaba Alfonso. Bueno, sí, yo creo que... perdón. No, empieza tú, Juan, tranquilo. No, adelante, Ramón, disculpa. Sí, bueno, no digo, en nuestro caso, digamos, el hecho de no caer en la trampa de definir grandes estrategias después que sean difíciles de implementar, lo hemos evitado un poco, y vuelvo a ello, por el hecho de participar en un marco como GRESB, ¿no? Que al final lo que te da es un resultado, ¿no? Te cuantifica dónde estás tú respecto a tu competencia, ¿no? Y bueno, este hecho de medir y cuantificar puede ser GRESB o puede ser cualquier otra herramienta, ¿no? Pero te empuja, ¿no? Te empuja a mejorar y a ejecutar y a no quedarte como estás, ¿no? Entonces yo creo que este tipo de herramientas nos pueden ayudar a todos y evitar que todos se queden en grandes palabras, ¿no? Genial. Tenemos otra pregunta que nos la plantea Martina Pérez. Dice, ¿qué tan importante es la cadena de producción? ¿Cómo se asegura que las empresas con las que se trabajan tienen los mismos criterios? La dejo abierta por si queréis responder. Sí, voy a tomar yo un poco porque me parece un tema apasionante, ¿no? El supply chain, la cadena de suministro. Y dentro de nuestra estrategia interna, uno de los puntos fuertes es, digamos, la licitación responsable, sostenible. También estamos colaborando con varias plataformas de licitación, diferentes operadores, porque estamos viendo un cambio de tendencia. Y aquí la administración pública tiene también un papel muy interesante de educar y de impulsar. Y hemos visto que desde diferentes ayuntamientos, comunidades autónomas, han empezado a introducir elementos positivos, no solamente la solvencia técnica y la solvencia financiera de las ofertas, sino también estos aspectos más relacionados con el ESG. Por supuesto, los temas sociales y de gobernanza pues ya estaban incluidos en cierta manera, la diversidad e inclusión, el cumplimiento, como no puede ser de otra manera, con la legislación laboral, pero también superarlo. Y los parámetros medioambientales me parece que es un punto a favor y, por ejemplo, tener en cuenta la huella de carbono de los proveedores, ¿no? Que pueda haber diferentes proveedores y aquel que tenga menor huella de carbono se le puede favorecer. O sea que yo creo que es un campo de trabajo muy interesante en el cual pues vamos a ver novedades. Muchas gracias, Juan. Y por último, concluimos el webinar, que ya nos estamos yendo de hora, son las 12:02, con una pregunta de Juan de Soto, y nos pregunta si se hace alguna mención a la aplicación en el mercado residencial. Desde nuestro punto de vista, creemos que gran parte de lo comentado en el webinar aplica para todos los mercados, ya sea las diferentes tipologías, tanto en el ámbito residencial, logístico, retail, hotelero. Entonces, no sé si queréis añadir, Daniel, Juan o Ramón, alguna respuesta más. Daniel, creo que habilitas micro. Sí, no, perdón, estaba... Sí, yo creo que es importante y que es de aplicación para todo lo que es el real estate en general, ¿no? Cada uno con sus especificaciones y sus hándicaps, pero bueno, yo creo que es un desafío que aplica pues desde residencial. La gente, yo creo que cada vez hay una tendencia más grande a querer vivir en sitios, ¿no? Que sean respetuosos con el medio ambiente, con el entorno, espacios verdes, que sean sostenibles, que optimicen, ¿no? A nivel consumos. Luego, a nivel centros comerciales, también llegará el momento que los retailers se preocuparán de estar en centros comerciales que respetan, ¿no? el entorno y medio ambiente. Tema industrial, comentabais antes, tema logístico, que también es importante, que aquellas naves, ¿no? Que tienen una
una mayor optimización son las más demandadas, y el tema hotelero igual, pues la gente, llegará el momento que la gente dirá, yo solo quiero hoteles donde pues haya cierta eficiencia, haya una optimización y haya un compromiso, ¿no?, por parte de las cadenas y de las marcas, pues con lo que es la sostenibilidad, ¿no?, el planeta, las personas. Entonces, bueno, yo creo que es una tendencia, ¿no?, que cada vez está cogiendo más volumen, y yo creo que al final que el cliente que lo va a demandar. Entonces, cuando el cliente lo demanda, pues al final ahí no nos va a quedar a todos otra opción que ir por ese camino, ¿no? Igual también, ¿no?, añadir aquí, Daniel, y más igual en el ámbito residencial, otros stakeholders, como pueden ser las entidades financieras, ¿no?, que juegan un papel muy importante, ¿no?, en el desarrollo del sector, pues están ofreciendo de forma incremental hipotecas verdes, ¿no?, donde se bonifican, ¿no?, el coste de aquellas hipotecas asociadas, pues, a activos, en este caso residenciales, con mejor certificación desde un punto de vista energético, ¿no? Que esto antes solo lo hacía, pues, la banca ética tipo Triodos, y ahora ya lo estamos viendo, digamos, en la banca mayorista y en los bancos principales del país, ¿no? Y yo creo que la involucración de todos estos stakeholders, pues, puede empujar todo este proceso, y en este caso, pues particularmente, yo creo que de forma, digamos, transversal en todos los subsectores inmobiliarios. Genial, muchísimas gracias por vuestra presencia, por valiosísimas respuestas, por aportar vuestro conocimiento a este webinar. Gracias a todos los asistentes. Como comentábamos, la encuesta va a estar en los próximos días disponible en la web de Deepki, en deepki.com. Se podrá descargar, y a los asistentes en los próximos días se les enviará por email. Os doy de nuevo las gracias a los ponentes, a los asistentes. Me ha parecido muy enriquecedor conocer las impresiones, el conocimiento y compartirlo, porque creo que al final, pues esto lo único que hace es enriquecer a cada uno de los interlocutores dentro de este mercado inmobiliario a nivel nacional. Entonces, con esto concluimos el webinar, y esperamos veros en próximos webinars que organicemos desde Deepki, y os invitamos, como decíamos, a todos los asistentes, a todos los ponentes, al año que viene, bueno, pues compartir esta encuesta con nosotros y poder ver cómo ha ido avanzando el mercado, cómo han ido avanzando estos aspectos ESG, y ver, pues bueno, cómo se va enfocando con estas nuevas normativas, con nuevos cambios y con la evolución del mercado. Muchísimas gracias a todos, y con esto concluimos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Buen día. Muchas gracias.